Bárbaro, entonces ya estamos en contacto con Julio Piumato, al que le damos los muy buenos días. Julio. Buen día, Mario, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, Julio, ustedes están en estado de alerta y movilización, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, y me gustaría que le expliques a los oyentes de este programa por qué han asumido esta postura firme, contundente, respecto a la propuesta de que los trabajadores de la justicia paguen impuesto a las ganancias. Bueno, fundamentalmente porque nosotros siempre hemos considerado que no con nosotros, está en la naturaleza del salario, que no es ganancia, el salario tiene su naturaleza que es alimentaria, por lo tanto no corresponde que ningún trabajador pague impuesto a las ganancias. Esto es como principio general, que son las luchas que llevamos en el movimiento obrero, ¿no? Claro. Y en esto es bueno recordar que prácticamente hasta el 2009 muy pocos pagaban impuestos a la ganancia, trabajadores pagaban impuestos a la ganancia, y fue a partir de allí cuando sale negativo la resolución 125 para la producción agropecuaria, las retenciones, que el gobierno de entonces reemplaza los ingresos que iban a entrarle por la renta extraordinaria del campo, lo reemplaza metiéndole la mano en el bolsillo a los trabajadores, ¿no? Y si vos ves en 2, 3 años después, lo que ya ingresa al erario público por el impuesto al trabajo, es prácticamente, incluso supera lo que hubiera ingresado por la 125, ¿no? Así que está claro que reemplazaron digamos, el impuesto a la renta extraordinaria por bajar aún más los salarios de aquellos trabajadores que mínimamente tienen un salario digno. Este es el marco general, lo siguió el otro gobierno. Recordemos que Mauricio Macri en la campaña electoral del 2015 decía que iba a dejar de meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores. Sí. ¿Esto qué significaba? Que si el Estado le mete la mano en los bolsillos a los trabajadores, Mauricio Macri consideraba que el impuesto al trabajo era un robo, porque es un hurto por parte del Estado, termina siendo un hurto agravado, ¿no? Esto para hablar un poco de derecho. Sí. Y sin embargo hizo todo lo contrario y continuó en la misma línea, ¿no? Esto hace que, digamos, la reforma tributaria que hace falta en la Argentina se siga retrasando, se sigue presionando a los sectores asalariados, y los que se llevan la riqueza del país, los usureros, los que más ganan en la Argentina, está demostrado en los últimos 20 años, los que le cobran al Estado por intereses del ELIC 577 mil millones de pesos por mes, sí. No pagan, ¿no? Viven de fiesta. Y bueno, y esta es una vuelta de tuerca más, ¿no? Pretender que los trabajadores, que todos los judiciales y jueces y todos ganen ganancias, paguen este impuesto al trabajo, para nosotros es una nueva agresión por parte de los legisladores del oficialismo al Poder Judicial, pero también es un poco una cortina de humo para que no se discutan otros aspectos del presupuesto que implican un ajuste muy serio en la Argentina. Además hay una falacia cierta, porque judiciales están pagando ya, y está mal que sea, están pagando impuestos, los que ingresaron a partir del 2017, y si vos te pones a pensar que hay 300 jueces que pagan sobre 700 que hay en actividad, y hay 200 vacantes de jueces en trámite que nosotros pedimos que se aceleren, porque son juzgados que están subrogados, tendríamos, bueno, que ya, si se nombraran esos jueces, la mayoría de los jueces pagarían ganancias, así que también es una falacia esto que se dice, que los jueces no pagan ganancias. Ajá, es una falacia. Pero por otro lado te digo que el problema de la justicia no es que los jueces paguen o no ganancias.
porque el juez tiene que cobrar un salario digno. Sin duda. Y con los buenos salarios que cobran hoy no se hacen millonarios. El problema de la justicia son los jueces que son, o juezas que son millonarios, porque evidentemente no se hicieron millonarios con el salario. Claro. Y eso es lo que tendría que preocupar a la clase política. Pero ¿sabes qué pasa? Los jueces que son corruptos no preocupan a la clase política porque no pueden defenderse de ninguna presión, porque si no aceptan lo que le impone el poder político, desnudan, ha habido muchos casos en la Argentina, desnudan la grandiosidad de los bienes que tienen y que obviamente no pueden justificar lícitamente, ¿no? Por eso... Qué bárbaro esto que decís, ¿eh? Qué bárbaro esto que decís, que realmente impacta pensar que hay jueces que son corruptos. Te manda saludos Silvia Vázquez, ¿eh? Ajá, mi querida amiga Silvia, sí. Bueno, estamos trabajando, ella está trabajando firme con el tema de la defensa del medio ambiente. Sí. Nosotros también estamos con un programa de justicia y medio ambiente, así que siempre nos reencontramos en ese sentido por el camino de buscar la justicia social y como dice Francisco, ¿no? Salvar a la humanidad, ¿no? La casa común, ¿eh? Que si perdemos la casa común, ¿a dónde vamos a ir? Tal cual. Te hago un comentario que me lo mandó el fiscal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, cuando se enteró que ibas a estar acá. Él dice que los empleados, los jueces y magistrados en general no paguen impuestos a las ganancias. Es una vergüenza, dice. Coincido con que el salario no es ganancia, pero no puede haber hijos y antenados. Si un maestro paga un empleado judicial, también debe hacerlo. Sí, pero con ese sentido, perdóname. Dale. Acá hay una falacia grande, ¿viste? Hay una falacia grande. Porque si uno coincide que el salario no es ganancia, porque a uno le quiten el derecho no significa que se lo quitan a todos, iguala para abajo, hay que pelear para que nadie pague ganancia. Correcto. Pero al doctor Gómez yo le digo que los que están de acuerdo en pagar ganancia pueden hacerlo, porque es voluntario eso. Pero es lo mismo que decir, porque hay una persona con cáncer, todos tenemos que tener cáncer, ¿no? Este sentido de igualar siempre para abajo es lo que está marcando la decadencia argentina. Es lo mismo que decir, tenemos 45% de pobres, y bueno, tenemos que ser todos pobres. No, claro, no. Hay que erradicar la pobreza. Claro, claramente. Obviamente. Sí, claramente. Porque también los que no son pobres son privilegiados. Llegamos a ese nivel de confundir derechos con privilegios, ¿no? Y los únicos privilegiados son los que son responsables, y no es la justicia precisamente, los que son responsables del saqueo que está viviendo la Argentina. Y no puede ser que siempre se descargue contra los que viven del trabajo. Además te digo una cosa más que tendrían que saber los políticos. La justicia tiene limitaciones concretas respecto a los otros poderes del Estado. No podemos ejercer nuestra profesión, no podemos ejercer el comercio, solamente podemos hacer docencia. Y bueno, claro, si tenemos que igualarnos todos, como dicen ellos, y no respetamos, como dijo el juez el diputado Cacareto de Entre Ríos, no importa la independencia judicial, bueno, que nos liberen y cada judicial puede hacer lo que quiere. Y bueno, eso es lo que quieren, ¿no? Destruir a la justicia. No, y la independencia judicial es el sustento de la República. Si no defendemos la independencia judicial, no tenemos destino. Y desgraciadamente quien esté en el gobierno, quiere una justicia dócil. Y yo creo que estas cosas son castigo a la justicia por todo esto. La justicia, por lo menos en el Poder Judicial de la Nación, no hay ñoquis. Preguntale a Casareto cuántos ñoquis tiene. Que el diputado Heller, banquero Heller, salga a apoyar esto cuando él tiene un banco disfrazado de cooperativa y no paga ganancia,
y es de los que se enriquecen como toda la banca en los últimos años en la Argentina. Es un contrasentido, ¿viste? Nos están tratando de tontos. Sí, y aquí, ¿cómo explicas, te entretengo 5 minutitos más, sí. Pero ¿cómo explicas que un gobierno que está identificado con el justicialismo, con el peronismo, que viene de un 17 de octubre, que siempre estuvo vinculado a la defensa de los derechos de los trabajadores, hoy tenga la iniciativa de tomar esta medida que es a todas luces contraviniendo la historia del justicialismo? ¿Cómo se interpreta? Porque no son medidas peronistas. El peronismo no se dice, cualquiera se puede decir peronista, pero los que gobiernan, si se dicen peronistas, tienen que gobernar con el legado de Perón. Perón, cuando instala el impuesto a los altos ingresos, lo dice claramente. Este impuesto no está destinado a que lo paguen los trabajadores, sino él lo hace porque en esa época, para evadir ganancias, muchos empresarios inescrupulosos disfrazaban sus ganancias como si fueran relaciones de trabajo. Se incluían en la nómina de trabajadores y ponían sus fuertes ganancias. Un fraude fiscal, claramente. Por eso Perón plantea eso y explica bien. Y por eso prácticamente en la historia nunca pagaron los trabajadores ganancias. Te vuelvo a decir, cuando Machinea hace la famosa reforma que fue cuestionado con justicia por todas, porque era una suerte de ajuste, sí. Cuando hablaba del impuesto a la ganancia de la cuarta categoría, él decía, año 2000, que eso estaba destinado a que paguen ganancias los ejecutivos de empresas multinacionales que cobraran encima de $5.000. Si eso lo actualizamos a hoy tendría que ser el mínimo no imponible 2 millones de pesos. Y estamos por vivir una medida que me parece positiva, pero es insuficiente, que llegaría a 330.000. Entonces, volvemos a decir, no salvamos al país ajustando a los trabajadores. Correcto. Y si no hay más trabajadores que paguen ganancias, es porque los salarios promedio en la Argentina son bajísimos. Hoy tenemos que llegar, y eso no es peronismo, hoy tenemos que llegar a vivir que trabajadores formales están por debajo de la línea de pobreza. Claro. Ni hablemos de los precarizados, ¿no? Así es. Entonces, que en ese marco la solución sea castigar a la justicia y no encarar sobre los grandes beneficiarios del pesar y los problemas de los argentinos, es hacerla del tero, ¿no? Lo que hizo Cacarito, ¿no? Así es. Gritar en un lado y poner los huevos en otro. Bueno, pero bueno, vamos a seguir luchando. Te hago la última chiquitita. Pero te comento, sí, decime. Vos empezabas con el estado de alerta. Sí. Nosotros, eso era ayer cuando lo dimos a conocer, hoy ya resolvimos, porque faltaban las consultas con todo el país, ya está resuelto un paro nacional para el día martes 25 de octubre, a partir de las 10, acá vamos a movilizar al Palacio de Justicia y en todas las provincias van a movilizar a la sede de los tribunales. Bien. Bueno, yo te quería preguntar de eso y básicamente si el movimiento obrero de cara al 2023 se disponía a tener un mayor protagonismo en la vida política argentina. Sí, tal cual. Bueno, eso lo definimos en el acto que tuvimos en obras sanitarias. La semana que viene va a haber una jornada muy importante discutiendo. Trabajadores quieren discutir el modelo de país al que aspiramos, ¿no? Bien. Y lo decían bien uno de los secretarios generales de la CGT, cuando asumió este gobierno, o antes de asumir justamente en el periodo entre la elección, decía que cuando estuvo en la CGT, que los trabajadores iban a ser parte del gobierno. Y bueno, se expresó bien claro que nunca estuvimos en la discusión de las decisiones que se tomaron. Después se le puede escuchar o no a los trabajadores, pero jamás se los escuchó. Y el camino, evidentemente, no fue bien. Yo te digo solamente una cosa. La pérdida de protagonismo de los dirigentes sindicales en la Argentina, tanto
en el Congreso Nacional como en la política, en el Partido Justicialista, por decirlo de algún modo, en los 40 años de democracia decreció inversamente proporcional al crecimiento de la pobreza. Quiere decir que los trabajadores no fueron responsables de esta situación tan difícil y crítica que vive casi el 50% de los argentinos. Sí, no tengo dudas. Julio, muchísimas gracias, te mandamos un fuertísimo abrazo. Abrazo grande y buen fin de semana. Gracias, igualmente.